Hoy tenemos una cita con la súper talentosa Loana Hernández, una maravillosa diseñadora gráfica y artista plástica que ha recorrido un camino lleno de retos, aprendizajes y mucha pasión. Loana no solo nos compartirá su experiencia profesional y su proceso creativo, sino también su historia y el cómo ha logrado adaptarse y crecer a pesar de los cambios, además de la importancia de mantener la autenticidad en cada paso. Relájate, sube el volumen y disfruta de esta cita. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Nuevo episodio, La Cita con Yoli Méndez, segunda temporada y una nueva invitada. Ya más o menos escucharon algo de preámbulo e introducción para entrar un poco en calor con esta entrevista del día de hoy. Como siempre digo, tiene que hablar es ella, no yo, aunque a mí me gusta también ustedes preguntar por lo que ustedes pueden tener curiosidad y conocer la historia de resiliencia y también de cómo poco a poco estas personas maravillosas tienen algo que compartir para nosotros también absorber como esponjitas eso positivo y tomarlo como aprendizaje. Queridísima Loana Hernández, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Yoli, por tu invitación. Es un placer tenerte, sabemos que tienes muchísimas cosas que contar y quiero que iniciemos por la base. ¿De dónde eres? Y la pregunta del millón, ¿cómo llegaste a Houston? Bueno, soy de Maracaibo, una ciudad súper colorida, la extraño mucho. Y bueno, llegué a Houston después de la pandemia. Mi esposo y yo habíamos emigrado a Panamá en el 2017, cuando el tema de las protestas. En realidad nunca pensamos salir de Venezuela, pero ya yo había emigrado una vez, antes de conocerlo a él. Y bueno, me pasó, como a todos los venezolanos, un incidente terrible en Caracas. Y ya teníamos a Sofía, nuestra hija estaba pequeña, y yo le dije, yo me quiero ir. Y nos fuimos a Panamá en el 2017, y tras la pandemia, Panamá tuvo unas políticas muy cerradas con los inmigrantes. Prácticamente nos quedamos sin permiso de trabajo, nos quedamos sin licencia de conducir, o sea, no podíamos ni vivir allá de ningún tipo, o sea, y no teníamos una residencia permanente, nada de este estilo que nos permitiera como algunos beneficios que logras conseguir aquí, sabes, de otras formas. Entonces decidimos en septiembre del 2021 venirnos a Florida, porque yo tengo mucha familia en Florida, y desde hace muchos años, y me vine yo primero. En noviembre del 2021 con mi hija, estuvimos un mes en Florida y Florida no era el lugar. A mí en realidad nunca me gustó Florida, yo viajaba mucho por trabajo años atrás y paraba mucho en Florida a veces por un mes, 2 meses y Florida de verdad nunca me caló. Mis amigos me decían, quédate, vente para acá, deja esa isla de Maracaibo, no sé qué. Y yo, no, yo me quedo allá en mi tierrita. Pero tengo un primo hermano que vive aquí en Houston porque él llegó acá por temas de petróleo. Y él me dice, mira, vente a Houston, que era plena Navidad, como 9 de diciembre por ahí. Vente a Houston que yo te traigo, te quedas aquí en mi casa, vamos a ver cómo hacemos, te va a encantar Houston, tú eres más una persona de Houston. Y yo, ok, bueno. Yo en realidad llegué, Yoli, con una maleta, bueno, 2 maletas, un perrito y mi hija. Y mi esposo estaba arreglando un poco de situaciones en Panamá para poderse venir. Claro. Entonces, bueno, pues llegué a Houston y a mí me encanta Katy. De verdad, mientras más descubro Katy, me gusta. He viajado, no mucho en Estados Unidos, pero sí tengo como un rango de conocimiento más o menos de cómo son los estados y todo. Y me gusta el clima acá, está cerquita de gente de la ciudad de Maracaibo, que eso también me agrada. Pero bueno, yo no descarto, yo siempre estoy abierta a todo. Vamos a ver para donde me lleve Dios, yo voy. Así es, así es. Él sabe el destino, nosotros estamos dispuestos a seguir su camino. Lani, me llama la atención porque, bueno, con tu carrera, lo mencionabas, no has tenido la oportunidad de visitar diferentes lugares, incluso quedarte periódicamente en alguno de ellos, como lo fue la Florida. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo estudié licenciatura en diseño gráfico en la Universidad del Zulia y al tercer año de estar cursando esa carrera, me fui a Santa Lucía, una isla del Caribe. Porque todo el mundo me dice, ¿por qué te fuiste para allá? ¿Por qué no te fuiste a Estados Unidos, a España? O sea, yo en realidad, yo estudié fotografía en la Julio Bengoechea, cuando estaba saliendo del liceo, de bachillerato, de lo que es acá high school. Luego entro en diseño en la Universidad del Zulia y yo quería trabajar de fotógrafo. Ese era como mi goal en ese momento. Y yo dije, no, yo me voy, emigro un par de meses, un año, reúno dinero para comprarme mis equipos, mis luces, mi buena cámara, todas estas cosas. Bueno,
Lo que era una migración cortita para reunir se convirtieron en 3 años. Wow. Me quedé allá 3 años. Actualmente todavía trabajo con la empresa. ¿De ese entonces? Sí. Pero hubo un corte ahí en la pandemia porque me dediqué por muchos años al diseño gráfico de turismo. Todavía yo no me había graduado de diseñadora. A todas estas, claro. No, yo corté, era muy buena estudiante, pero ya yo tenía una base y sabía manejar los programas de diseño y todas estas cosas, entonces llegué y conseguí trabajo de diseño. Y la experiencia también te ayuda. En realidad, yo he sido súper bendecida. Yo sé que muchas de tus entrevistas van de que empiezas en un oficio y luego tienes que emigrar a lo que tú realmente haces, pero yo siempre he trabajado de lo que yo hago. Maravilloso. ¿Cómo lo hago? Bueno, que han habido sombras, personas que te dicen, no vas a poder, estás loco, tú no vas a poder, aquí ¿cómo? Pero yo, bueno, hablo inglés. Llegué a Estados Unidos con inglés. Entonces, pero a San Lucia no llegué con inglés, a Santa Lucía. Yo aprendí inglés allá. Ok. Entonces también fue una ventaja estar 3 años allá. Totalmente. Yo llego a Maracaibo, me regreso a Maracaibo porque quería terminar mi carrera. Ok. Y lo logras. En ese interín, en Urbe. O sea, porque no podía... Son 2 universidades diferentes, ¿no? Una universidad de Zulia, que es una universidad pública súper reconocida, y Urbe, que es una universidad privada. Porque como ya trabajaba, yo tenía que acomodar mis horarios para poder ir a terminar mis materias y bueno, pero ya yo estaba trabajando. Porque nunca, o sea, cuando yo me regreso a decir, que yo les digo a mis jefes de Santa Lucía, que yo les digo, miren, yo quiero conservar este trabajo por lo menos 6 meses para yo estabilizarme en Maracaibo mientras yo llego y, ¿sabes? Porque era mi ingreso mensual, como yo hacía. Bueno, ellos me dicen, bueno, vamos a probar. Y si funciona, vemos cómo puedes venir. O sea, lo que es trabajo remoto de que surgió en la pandemia, yo lo hice... Hace mucho tiempo. Back then, sí, hace demasiados años. Entonces, empecé muy muchacha, tenía 20 años. Eso también me da como una ventaja en cuanto a trayectoria, porque yo voy a cumplir 43 este año, pero yo trabajo desde que soy una muchachita, porque en Maracaibo ya trabajaba. Okay. O sea, cuando estudiaba, les hacía láminas a los de arquitectura, o sea, siempre he sido una persona muy proactiva, no porque tenían la necesidad, gracias a Dios, sino que yo quería como trabajar, tener mi dinero, porque las cuestiones de arte son costosas. La pintura, la fotografía, comprarte los rollitos en esa época, el papel para revelar, todo eso era plata. Y a mí no me gustaba decirle a mi papá, papá, ya te di demasiado. Claro. No, yo quería tener mi dinero y ser independiente. Entonces, digamos que siempre fui como muy proactiva con el trabajo. Y bueno, de allí ellos me dejaron el trabajo y ese trabajo lo conservé hasta el 2020, entre eso haciendo otras cosas, porque estando en Venezuela, yo estuve en Venezuela hasta el 2017, desde que regresé en el 2007, por allí, de Santa Lucía. 10 años estuviste en Venezuela. Sí, viajé muchísimo esos años, hice muchas cosas, pero trabajé en el MACSUL como voluntaria, que es el Museo de Arte Contemporáneo del Estado Zulia, para los que no lo saben. O sea, hice demasiadas cosas en Maracaibo que no había nada, que me permitieron como abrir cancha cuando me fui a Panamá en otras áreas. Entonces siempre tenía este trabajo remoto que me daba como mi estabilidad financiera, digamos, pagaba mis cuentas, pagaba todo, y tenía estas cosas que hacía como voluntaria. Siempre he sido voluntaria en muchas cosas, pero o sea, lo hago con 2 finalidades. Una, ayudar a la comunidad, siempre me ha interesado mucho eso, y la otra finalidad era como construir yo una especie de portafolio dentro de lo que era el mundo artístico. Okay. Pero desde un punto de vista, por ejemplo, en el MACSUL hice un programa para personas con discapacidad, donde les dábamos talleres vinculados a las exposiciones que se estuvieran gestando en cada sala, y les hacíamos como unas actividades a fundaciones de allí de Maracaibo, y llevaban autobuses de las fundaciones. Y Qué bueno, lindo. sí, ese trabajo fue sumamente, uno no se imagina lo que uno aprende de allá para acá. Correcto. ¿Tú De crees allá- que vas a enseñarle y es al contrario? No, eso es un aprendizaje para tu vida, ni siquiera tiene que ver con cosas de arte ni de ser maestro, no.
So, yo quería ser profesora de arte. Era como cuando comencé a estudiar, porque en esto yo digo, no, yo quiero estudiar artes plásticas, que era lo que yo quería estudiar toda mi vida, estando en Venezuela. Okay. Y transfiero todos mis créditos a la FEDA, que es la Facultad Experimental de Artes de la Universidad de Zulia. Okay. Y comienzo a estudiar en la FEDA trabajando. Obviamente una mujer soltera, sin hijos, sin perro. Claro, dedicada, enfocada. Enfocada a mi carrera, y yo decía, yo voy para adelante con mi carrera. Entonces, bueno, ahí tuve la suerte de conocer profesores maravillosos que me abrieron la puerta para muchas cosas, como participé en la Feria Internacional de Arte y Antigüedades de Maracaibo, como diseñadora, como colaboradora, como artista, o sea, siempre estaba metida en todo. Estaba la velada de Santa Lucía también en esa época, también participaba en esas cosas, porque la FEDA estaba vinculada a todas esas instituciones. Y bueno, de allí solo quedaron experiencias, currículum, y cuando me vine afuera, pues, si bien no vale, sí vale. Claro que vale. Es algo que tú te llevas. No dejas de tener ese conocimiento, claro, de haber participado en esa situación, en esa eventos, sí, claro. Eso te da como mucho rango para ver por dónde vas a entrar cuando emigras. Pero ¿cuál es el inicio de todo esto, Luana? Porque vemos que eres una artista plena. Sí, hago de todo. Ahora bien, ¿es tu papá es artista, tu mamá es artista, algún familiar? ¿De dónde nace esto? Esto fue un gran reto cuando estaba en high school, saliendo de lo que era el liceo en Venezuela. La preparatoria. Porque pues todo el mundo en Maracaibo, como tú bien sabes, tiende a estudiar carreras o de ciencias o de ciencias mainly, que es ingeniería en petróleo, geodésica o civil o lo que sea de petróleo, porque vivíamos en un estado petrolero. Correcto. Eso por ahí. Segundo, mi papá es médico. Mi mamá, sí. Mi mamá es maestra preescolar, pero médico, quería ser médico también, o sea que... O sea, ellos querían que tú fueses médico. No me veían como médico porque me da mucho asco la sangre y estas cosas, o sea, ellos me decían, Luana con una bata blanca y haciendo eso, no. Funciona, Pero, y mi hermano ingeniería, imagínate, o sea, yo era como, ¿de dónde esta muchacha? Pero mi mamá es muy artista, mi mamá canta, yo descubrí todo esto ya mayor, que la familia de mi mamá, con la que no traté mucho, por cuestiones familiares X, eran cantantes, escritores, poetas. De ahí viene esa vena. Entonces, digamos que yo como que me dieron todo eso. Y mi hermano también canta, toca cuatro. Entonces es como que estaba allí, pero mi hermano lo ha usado como plano secundario. Yo no, yo quería... explotar eso. Vivirlo, o sea, entonces, sí, porque yo creo que ser artista es un modo de vida. Es una elección de todos los días, y cómo lo hagas también es una elección. Porque puede ser un mundo muy egoísta. Y retador. Muchísimo. Pero bueno, este es un país de muchas oportunidades. Yo siento que un artista aquí puede navegar infinitas aguas. Infinitas aguas. ¿Te has sentido así? Sí. De hecho, en algún momento sientes que hay tantas cosas en el plato que no sabes cuál comer. Ay, cuál quiero. Porque, claro, es difícil cuando la gente cree que... A mí me miran como que, wow, has hecho todo eso. ¿Cómo hiciste para obtener, no sé, que te dieran un contrato para hacer libros de niños, de ilustración, o ilustraciones, no escribir, ilustraciones? También escribo, pero no escribo a ese nivel. Escribo como reflexiones mías y cuestiones así. Pero la parte de la pintura, yo decía, ¿cómo hago para vivir de esto? ¿Cómo hago porque la vida de galerías y generar obra para una galería o para exposiciones a nivel mayor, o sea, un museo, hablando ya de este tipo de cosas, que tengo amigos en Maracaibo, hay unos que todavía viven en Maracaibo, otros viven en Florida, es difícil. O sea, es una vida que tienes que estar para eso. 100% de tu día es eso, comer, respirar, todo. Y yo quiero ser mamá. Y yo quiero ser mamá de mi perro, quiero ser esposa, quiero... tener tu tiempo libre. Sí. Eso es muy importante. La salud mental, tener mi salud mental tranquila. Cuando yo me lleno de tareas, mi salud mental estalla. O sea, normal, artistas al fin y al cabo sensibles. O sea, entonces me ha costado mucho llegar a un equilibrio con todo lo que sé hacer y saber escoger.
¿Cuáles son tus batallas? Como dicen. Correcto. ¿En qué área tú te quieres destacar? ¿Qué cosas tú quieres hacer? ¿Qué es lo que te da para tener una estabilidad económica? Entonces, claro, las personas te ven como es multitalented y dicen como que, ay no, pero hazme esto y tu cabeza está como que, ¿por qué? Ya va, pero ¿por qué te pones así? Porque hay una necesidad de dinero cuando tú emigras. Entonces, tu prioridad se basa en función a lo que es la demanda. Exacto, comienzas a basar tus decisiones en eso y no es así. Es un error. Tienes que escucharte tú, tienes que hacer mucho silencio y decir qué es lo que tú quieres. Correcto. ¿Qué es lo que tú quieres? Correcto. Entonces, bueno, digamos que navegar esas aguas y llegar aquí ahorita, sentarme contigo aquí, ya estoy en un nivel más tranquilo, ya puedo hablar. De hecho, generalmente las entrevistas me dan como siempre un poquito de susto y tal. Y ahorita está súper relajada yo. Voy a hablar de mi vida, o sea, ¿qué pregunta puede? No, ¿y quién va a saber más de eso que tú, no? Sí, y como yo es digo, como... pero fíjate que es interesante lo que comentas, porque incluso en nuestros países y en nuestra ciudad natal, que yo también soy de Maracaibo, se dice mucho eso, ¿no? Bueno, quien más hace, más gana. Entonces tú quieres hacer como muchas cosas al mismo tiempo y a veces el mismo sistema, la cultura, como ustedes lo quieren llamar. Llegas a ese país y todo cambia. Porque también yo siento que por lo menos tú has migrado más que yo, y ya vamos a hablar de ese punto, pero cuando llegué a Estados Unidos me di cuenta de que aquí lo importante es hacer una sola cosa y hacerla bien. Es el enfoque. Destácate en una sola. No es que yo sé cantar, pero sé bailar, pero sé... No. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Y dedícate a hacer eso, ¿no? Y ciertamente, pues, como decimos, estamos acostumbrados a otra cosa y puede ser un impacto, pero a la par cuando ya le agarras el hilo, ya lo interiorizas, ya hablas contigo y te escuchas, como lo estábamos comentando, pues todo fluye. Ahora la pregunta siguiente es, ¿cómo has logrado llegar a la conclusión, dedicarte a una sola cosa? ¿Cuál ha sido y cómo te ha ayudado el migrar durante tantas oportunidades para llegar a donde estás? Ok. Primero he tenido mucho apoyo de mi esposo. Tengo que decir esto porque vivir conmigo no es fácil. Quizás ahorita es más sencillo, pero en el momento que emigré con él, porque la primera migración creo que estaba muy joven, no tenía, ¿sabes? No tenía responsabilidad más que yo misma. Entonces, digamos que ahí eres como muy libre de hacer tus elecciones y yo estaba muy entregada a mi primer trabajo, este trabajo que encontré en Santa Lucía con un hotel. Y me dediqué como a aprender mucho del turismo, a aprender mucho de imprenta, de todas estas cosas de diseño que eran un mito para mí en Maracaibo, porque yo no podía entrar a Panorama a ver cómo imprimían Panorama. Exacto, y yo trabajé en un diario en Santa Lucía y veía cómo hacían las placas de impresión y todo. Y yo decía, wow, esto es un mundo, ¿no? Entonces, digamos que eran tantas las novedades en mi vida en esa época que yo estaba súper feliz navegando todas las aguas que se presentaban, pero estaba enfocada en desarrollarme como diseñadora. Súper. Esa etapa fue eso. El tema es cuando ya yo quiero pintar, que era lo que yo quería hacer desde niña. O sea, la gente me pregunta, ¿de qué edad pintas? Yo creo que yo pinto desde los 5 años, que tengo memoria, que yo tengo una tía que vive en Maracaibo aún y tenía un estudio, fíjate tú, que es de edad de mi mamá, obviamente. De la familia por la otra, ok. Ella pintaba en un estudio en su casa, casero, todos los cuadros que estaban en su casa eran de ella. Pinta espectacular, mi tía, no sé si aún está pintando, no le he preguntado, pero ella fue quien me dio, con la que hice mi primera playita 3D. O sea, que yo le decía a mi mamá, ¡es 3D! ¡Mira las olas! Se ven como olas. O sea, entonces eso a mí me marcó mucho, ¿no? Luego estudié en el colegio, estudié con Rafael Rossi, que era sobrino de Hildebrando Rossi, que es un pintor muy famoso en Maracaibo, que hacía casas de Saladillo. Él vivía en la Coromoto, que fue donde yo crecí. Ok. Entonces fui una vez a una academia que él abrió, pero me daba miedo el señor Hildebrando, de verdad, que en paz descanse, pero le tenía mucho miedo, era una persona muy alta, italiano, con un vozarrón. Entonces digamos que me intimidé, pero siempre seguí pintando en casa. Luego ya cuando entro a diseño, en esa época no era el diseño de ahora, que todo es computadoras, sí, que todo es tableta, y como acá en Estados Unidos, que las cuestiones digitales son súper avanzadas, la tecnología en los colleges y estas cosas, ¿no? Allá era todo a mano, hagamos un patrón a mano, hagamos tal cosa a mano. Yo dije, normal, yo estoy estudiando diseño porque mi papá lo sugirió. Y le agradezco. Hoy en día mi papá sugería, ok, no ingeniería, pero arquitectura.
Sí, exacto. Entonces Ajá. diseño era una carrera súper nueva. Es más, cuando yo entré a la escuela de diseño, no había salido la primera promoción de diseño de luz. Dios mío. Era una bebé de carrera en Ok, Maracaibo. ok. En Caracas sí iba más adelantado, pero en Maracaibo era nueva. Entonces, claro, para mis padres, que no sabían cómo una persona iba a vivir de eso, Ujú. era un shock. Claro, 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 total. Pero bueno, él decía, bueno, pero es diseño gráfico, no es artes plásticas. Cuando yo estoy como en el segundo año de diseño, le digo a mi mamá, no, es que yo quiero estudiar las 2 carreras. Y mi mamá me dice, eso es demasiado para ti. Eso es mucho, yo creo que mejor termina una, luego haces otra. Entonces, ¿sabes? Siempre estaba como ese recelo de que si estudias arte vas a dar clase. Pero yo amaba dar clase. Todavía amo dar clase, solo que no lo hago ahora. Por ahora no lo estoy haciendo. De mis elecciones fue dejar eso de lado. Sí. Pero todo esto fue una mezcolanza, ¿no? Yo llego, ¿cómo se traduce esto a cada paso migratorio? Bueno, llegué a Panamá, me metí de voluntaria en la red de museos y centros de visitantes de Panamá, como diseñadora gráfica. Una vez que estás adentro, comienzas a conocer a los directivos de los museos, a tal, y bueno, yo hablo hasta por los codos, o sea, yo hablaba con todo el mundo y no iba a todos los eventos porque yo era mamá. Y para mí mamá ha sido primero. Desde que soy mamá, como que ese papel agarró protagonismo, sufrí mucho los 2 primeros años de ser mamá, porque era una yo que yo no conocía. Claro. Mucha gente no habla de eso, pero en mi caso, que yo era una persona muy enfocada en mí, en mí, tengo ahora una bebé que tengo que llevármela a todos lados. Bueno, hoy está aquí con nosotros. Que ya no es tan bebé, pero bueno. Pero es un tema de que yo valoro ese tiempo con ella. Claro. Y tienes que, ¿no? Sí, y sé lo que es no tener ese tiempo con ella, porque cuando llegué a este país tuve que trabajar en un horario y eso a mí no les puedo explicar lo que me rompió por dentro. Ese proceso de entender que los trabajos normales de la mayoría de las personas son así, porque trabajaba remoto durante demasiados años, trabajé remoto, trabajé a mis tiempos, y era complicado. Yo soy muy disciplinada y yo decía, Dios mío, ¿qué tengo que aprender yo de esto? ¿Qué tengo que aprender? Valorar eso de poder trabajar a tu ritmo. De tener tu tiempo. Volviendo a Panamá, cuando conozco a esa gente de los museos, comienzo a decirles, no, es que yo también soy artista. No, es que yo también tal cosa. Y por ahí me voy enlazando con... Siempre he estado vinculado mi diseño, mi arte y esto a departamentos educativos de los museos, porque me comienzan a decir, ¿puedes dar un curso de esto? Y yo, sí. Y a mí se me da muy lindo enseñar. De hecho, fue uno de los trabajos que tuve acá en Estados Unidos. Entonces, cuando llego, Panamá fue entre cursos, dar clases, diseño para museos. Trabajé mucho tiempo para el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Me encanta la junta directiva de ese museo, me trataron súper bien, a pesar de los problemas que conocemos que Panamá tiene con los venezolanos. Eso no es mentira, eso es una realidad. Mi esposo lo vivió mucho. Yo no, porque yo me codeaba en un grupo que estaba más estudiado, había gente de todas partes del mundo, era otra cosa. Es otra cosa. Era otra cosa. Mi esposo sí le tocó más, más calle. Y se enfrentaba con cosas que él decía, ay, no me siento bien con esta situación, o esto, o aquello, y ok. Pero yo en realidad agradezco mucho a Panamá todas las oportunidades que me dio unas amigas increíbles. Allá tuve mi primer negocio era como una casa de talleres chiquitos, se llamaba Casa Fica, era como un estudio en un local muy pequeño y allí dábamos cursos de bordado, de pintura, de grabado, dábamos clases de costura. Era muy europeo, digamos, porque yo traía ese concepto, yo lo quería hacer en Maracaibo. Lo logré hacer allá, pero la pandemia se llevó todo, todo, Yoli, todo. O sea, ese es mi gran aprendizaje de todo esto, es que yo tuve muchas cosas desde que fui muy muchacha, pero todo eso se fue con la pandemia. Y cuando dices que se fue con la pandemia, ¿es por qué? Porque quedé en $0, perdón, $0. ¿Qué es eso? $0 en las cuentas, cero nada. Íbamos a perder lo poco que nos quedaba, sin casa en Venezuela. O sea, te digo, cero nada. Teníamos salud, vida, estábamos juntos, la pandemia no nos separó, nos unió más.
y mi familia está completa, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero, oye, eso es un duelo. Eso es un duelo. La gente no entiende que perderlo todo, porque es que pierdes todo. Perdí mi trabajo, perdí todo lo que me daba estabilidad, perdí toda la estabilidad que construí desde que tenía 15 años. Todo se A lo que fue. estabas acostumbrada, porque lo fuiste construyendo poco a poco. Una bola y de pronto polvo. Y sin nada. Polvo. Con mi hija, mi perrito, del que me acompañaba desde Venezuela, y mi esposo. Mi esposo, ahí salimos adelante el 2021 como pudimos, y allí es cuando nos venimos para acá. Ok. Pero ya yo traigo como toda la experiencia de Panamá de cómo yo me inserté en el mercado, digamos, ¿no? Porque yo seguía trabajando con el hotel y con Santa Lucía, pero yo quería hacer otras cosas. No, digamos, no poner todos los huevos en un solo saco. Siempre trato como de, ahorita que estoy trabajando con el hotel, ya tengo un año con ellos otra vez, no quiero poner los huevos en un solo saco. Entonces estoy como, yo tengo un DBA acá, que no es una LLC, no es una empresa, no he registrado, no he llegado allí porque no me siento en ese momento todavía. Pero un DBA es una figura que te permite hacer negocios, o sea, se llama Doing Business As. Y tú registras eso en una corte a un precio muy módico, y tú puedes tener tus cheques a nombre como con un nombre empresarial. Claro, no tiene tantas protecciones como lo tiene registrar una empresa, pero igual, yo me cuido mucho con mi trabajo, yo sé cómo son las cosas. Y digamos que con eso estoy operando un estudio de diseño pequeñito desde mi casa, que me permite estar con mi hija, y hasta ahora estoy bien. Yo me siento súper bien con eso. Y lo otro que estoy desarrollando es la parte de la pintura, que fue después de remar llegando a Estados Unidos, porque esto no pasó, llegué y ya, sí, sucedió. Magia, no, llegué y tuve que pasar muchas situaciones hasta que llegué a entender que yo tenía que depurarlo a lo mínimo viable, como dices tú. Esa actividad que te permite avanzar, esa actividad por la que te ven más. Y darle. Ahorita estoy en ese... Y darle. Le estoy dando y ahí lo llevo. Ya tenemos, registrada como tal, tengo 2 años y tengo 2 años llevando el estudio. Pero un año que ha sido como más fructífero en muchos aspectos. Y va a seguir creciendo porque ya estás enfocada, que es lo importante, lo estábamos conversando, porque Dios te dio muchos dones y muchos dotes maravillosos para poder explotarlos, pero cuando te enfocas en uno de ellos, que hasta donde tengo entendido definitivamente ha sido en la pintura, pues eso te ha ayudado también a tener que este último año haya sido más productivo que los últimos 2, después de que la empresa o este nombre está registrado, ¿no? Sí. Entonces, es lo importante de que siempre decimos, y fíjate en los contactos, ¿no? El conectar, el estar siempre, pues, el tema del voluntariado, el estar allí presto a todo, te abre puertas. Fundamental. Para mí el voluntariado y que te conozcan, como que, ¿sabes? Los dones, ayer celebramos Pentecostés en la Iglesia Católica. Y los dones que recibimos, uno no se los tiene que guardar, uno los tiene que compartir. Y no es compartir para tu beneficio único, sí. Eso es difícil de entenderlo cuando estás en necesidad. Pero a veces uno deja eso de lado y no te vuelcas al voluntariado porque tú tienes también que tener responsabilidad por tu familia y por ti mismo. Pero una parte de ti tiene que hacer algo por los demás. Y en esa parte, en esos voluntariados, es que conoces personas maravillosas. Yo he conocido en voluntariados una persona que, por ejemplo, yo no tenía dinero, recuerdo que tenía un montón de dibujitos el año pasado, y no tenía dinero para comprarme los marcos, que estaban bien baratos en Michaels. Aquí uno encuentra ofertas y todo, pero yo no tenía esa cantidad pequeñita, yo no la tenía para gastarla en los marcos. Esta señora, ella me conoce, me compró un dibujo en alguna oportunidad y me dice, míralo, hay una señora que está vendiendo 50 marcos, escuchen esto, 50 marcos en una caja, te los voy a comprar. Porque ella sabe que yo ayudo demasiado con lo que yo hago, con cosas que yo hago que nadie ve. Pero, y esas son cuestiones que Dios te las retribuye de otra forma. Totalmente. Las bendiciones llegan solas. Es diferente. Sí. No es dinero, pero... Yo necesitaba los marcos. Bueno, ahí tienes los marcos multiplicados por no sé cuánto. ¿Ya? La multiplicación de los peces en los marcos. Literal. Entonces, es como, funciona de esa manera. Yo me he dado cuenta que el voluntariado, dar el tiempo que uno tiene, es súper importante.
Sí. Súper importante. Y honrar a Dios, porque al final Él fue el que nos dio la oportunidad de tener los dones, sea cual sea el que tenga, ¿no? El que es bueno con las manos, es bueno de repente, no sé, cocinando, es bueno ayudando, es bueno lo que sea. Algo hay allí guardado en su corazón que seguramente puede aportar a todo aquel que lo necesita. Bueno, Loana Hernández nos acompaña el día de hoy. Ya hemos conocido bastante de su historia y quiero también preguntarte, Loana, ¿qué le dirías exactamente el día de hoy, año 2025, a esa Loana que soñó con ser diseñadora algún día? Wow. Le diría que lo del foco, ¿sabes? Creo que no olvides mantenerte enfocada, algo así. Porque si bien en este andar del diseño y el arte y estas carreras artísticas, sí, uno encuentra como muchos nichos donde quieres, ay no, que ahora quiero hacer cerámica, que ahora quiero hacer esto, que ahora quiero... Sí, no. Es como, si tú lo tienes, por ejemplo, hablaba ahorita de los dones, yo canto, pero yo nunca he cantado para un grupo o cantaba en corales cuando era niña y ya, y no por eso yo tengo que cantar en público. No por eso yo tengo que tener una banda. Ya es algo que quizás a mí me sirve para cantar lindo cuando voy a misa y la gente me oye. Exacto. Ya, o sea, yo no tengo que servir en la coral ni tengo que... No, es solo algo que tengo, ¿ya? Entonces, siento que cuando tienes estos talentos, tú pierdes el foco muy rápido. Claro. Yo le diría a mi yo joven, enfócate, enfócate. Porque eso me ha costado mucho tiempo. Al final del día me ha costado tiempo. Mi esposo siempre, que me conoce mejor que yo misma, siempre digo eso, me decía, enfócate en la pintura. ¡Ey! Años, todos los años que tiene conmigo. Y tú no, quiero probar esto ahora. Quiero probar cerámica, quiero probar arte textil. Ay, no. Entonces, pero bueno, él siempre lo trata, pero yo digo que todos tenemos un camino y ese camino también me dejó cuestiones para revisar, ¿no? En una oportunidad aquí en Estados Unidos me quedé sin trabajo, de esas cosas que nos pasan, que te quedas sin trabajo de un día para otro. Típico. Sí. Por cierto, estaba trabajando de diseñadora, como les dije, yo siempre he trabajado de diseñadora acá me fue igual. Nunca pude entrar a un McDonald's. Sí, porque cuando me tocaban las entrevistas, me decían, me tocaban managers que generalmente eran venezolanos o latinos y me decían, pero si tú hablas inglés y tú... No, chamo, yo te voy a dejar aquí porque tú vas a conseguir algo mejor. Y no me daban los trabajos, y yo necesitaba trabajar, créanme. No me dan los trabajos. Pero yo digo que eso era Dios como... Aprende a esperar, que yo te tengo algo, ¿sabes? Aprende a esperar. Yo soy muy desesperada y me desesperaba de que no puedo pasar 2 días sin trabajar, pero es la misma cháchara de la gente, de la sociedad, que uno lo abruma aquí cuando tú llegas, que te comienzan a decir, no, que eso es muy difícil acá, que no lo vas a lograr, que cómo tú vas a pretender dar clase ahí. Claro que no lo vas a lograr. Y sí se puede. Sí, no, claro que se puede, claro que se puede. Solamente que tienes que leer mucho, prepararte, y no es una cosa que va a pasar de un día para otro. No, y también estar abierto a la posibilidad de que te digan que no. Que no. Pero vuélvelo a intentar. Al final tú tienes que estar dispuesta, y bien lo decía Loana, ¿no? Estar enfocado, educarte mucho, aprender todos los días, y hasta de esos no, uno aprende porque no era ahí. Porque el plan no es de uno, es de Dios, y a veces también estamos como que renuentes porque uno es necio. No, yo quiero eso, yo quiero trabajar en McDonald's. No, que no es McDonald's, que tienes que esperar. Que no es McDonald's, ¿me entiendes? Exacto. Hasta que te dé la oportunidad de tu vida, que hoy en día, Dios gracias, lo tiene, que es tiempo de calidad con su familia y tener la opción de tener su propio taller, su propio estudio y su propia empresa, que es algo que sueña la gente, ¿me entiendes? Sí. Y que poco a poco has logrado construir acá. Es muy poco a poco, pero se puede. Pero claro que se puede, claro que se puede. Y me salta lo que iba a decir, que en ese momento que me quedo sin trabajo, yo digo, yo necesito hacer una pausa, dije yo, porque estoy como acelerada, abrumada, y todo era el dinero. Y yo dije, hice una lista en un papelito de cosas que me gustaban hacer muchísimo y que nunca había podido hacer. Y una de ellas fue bañar perros. Y yo creo que esa etapa de mi vida fue de las que yo más me reí en la vida. Y créanme, pero para que vean, esto lo dejo como una anécdota porque sé de qué va el podcast de Yoli, a qué va orientado. Yo bañé perros y me pagaban $10 la hora. Empecé en eso, $10 la hora aquí, nada. O sea, y era un part-time, ni siquiera era un full-time. O sea, yo iba en la mañana, 3 horas, bañaba perros como loca y tenía que pero a mí me encantan los animales.
Y yo agarraba esos perros, entonces la dueña comenzó a verme que yo me conectaba mucho con los perritos que tenían problemas, los cieguitos, los viejitos, los que no escuchan, los que se caían porque ya las patas no les funcionaban, y yo me tardaba mucho con ellos bañándolos porque lo hacía con amor, o sea, créanme que les daba todo mi amor como si fueran mi perro. Y comencé en 10. Terminé en 17. Yo creo que yo he sido la única bañadora de perros, porque he estado en esos rubros de los grooming aquí, que he ganado $17 la hora, porque la gente me dejaba tips, porque los perros me querían. Ay, señor. Los perritos viejitos, o sea, la dueña veía el servicio que yo le daba, porque yo lo hacía con todo el amor del mundo, yo bañaba a esos perros, porque eso era algo que yo quería hacer de niña. Entonces ¿Y lo yo lograste? cumplí un sueño. Exacto. En medio del caos, en medio de la tragedia, de no trabajar como para ganar un sueldo, digamos, que me alcanzara. Hice eso y llegué a tener 3 trabajos en alguna oportunidad, incluyendo el de los perritos. Simultáneos. Sí, hacía los perritos, hacía diseño, lo que me salía, y hacía, comencé a dar clases de arte en una escuela asiática que queda en Richmond, que prepara alumnos para college. O sea, el nivel de la escuela es súper alto en temas de pintura y esto. ¿Qué me dejó esa escuela? Que bueno, me llenó de confianza. Mi año y medio en esa escuela, créanme, los horarios eran terribles, el pago era buenísimo, pero los horarios eran cuando yo podía estar con mi hija. O sea, me alejó más de mi familia, pero me enseñó primero templanza, mucha templanza en ese proceso de que yo no podía estar con ellos ni sábado ni domingo. Trabajaba todo el sábado y todo el domingo completito. Y de noche, tarde-noche. O sea, súper fuerte, muy estresante. Pero bueno, yo mientras daba clase yo me sentía como en una laguna. Yo estaba feliz dando clase. En Claro, realidad porque te apasiona, ¿no? Sí, no pensaba en todo lo demás, pero ya un momento que te desgastas. Claro. Entonces, es el momento donde llegué como a un punto cero y dije, necesito escoger qué voy a hacer porque ya yo no puedo sostener esta vida que tengo. O sea, no podía, literalmente, no podía mi mente, no podía nada. O sea, físicamente lloraba, o sea, estaba mal mentalmente, o sea, claro, estaba afectada. Entonces, pero esa escuela me dio la confianza de no temer hablar en inglés. Enseñaba en inglés. Yo jamás en mi vida me hubiese imaginado que mi inglés iba a enseñarle a niños. Y recibí comentarios de profesores de allí, que un profesor mayor a quien respeto mucho, un maestro colombiano que se llama Ricardo, maravilloso profesor, me decía, de todos los profesores que yo he conocido, tú eres como la más preparada. La manera como le bajas la información a esos niños y que te la mastican súper bien. Y era como hermoso, o sea, que te dijeran esas cosas en esa pequeña casa. O sea, yo decía, no, yo aquí construí la Loana que llevó como todos los golpes en las migraciones, se fue como decantando en ese trabajo, a pesar de todos los conflictos que tenía con mi vida personal, ¿no? Pero a partir de allí perdí el miedo a hablar sobre mi trabajo, sobre lo que hago, ¿sabes? Porque el artista sufre mucho del síndrome del impostor. Bueno, todas las personas que están en medios visibles, los músicos, entonces uno cree que no, yo no estoy haciendo bien, no es suficientemente para esta sociedad o no es lo suficiente para tal cosa. Te saboteas mucho. Y créeme, esa escuela me llenó del coraje que yo necesitaba para decir, un momento, basta. O sea, yo he hecho esto, valgo esto, me he como trabajado esforzado mis mucho, cosas. claro. Y bueno, es momento de enseñárselo al mundo y de ponerlo al servicio de todos. Porque para allá vamos en la última parte. Si no me lo preguntas, yo lo digo. Claro, te vamos a preguntar eso. Mira, Loa, ¿cuál es tu propósito entonces el día de hoy? ¿Y cómo te ves? ¿Me entiendes? Tal vez en lo que resta de este año 2025, de aquí a 5 años. ¿Cuáles son tus proyectos? Bueno, desde la pandemia no hago planes hace 5 años futuro. porque me genera demasiado estrés. Ok. Pero ahorita yo este año, bueno, he hecho muchas cosas. Creo que el año pasado fue sanar a nivel mental, depurar qué es lo que puedo manejar, qué es lo que no puedo manejar. Porque los ritmos aquí, a veces en Estados Unidos, la gente no se imagina, ¿no? No. La gente en Maracaibo, que mis amigos de Maracaibo que me van a escuchar, lo sé, no se imaginan
ustedes tienen sus problemas, aquí también los tenemos Sí, otro tipo de problemas. Totalmente. Y una de las cosas es ese ritmo que nos abruma, que te puede llevar a tener, en mi caso, a mí me diagnosticaron con un síndrome de ansiedad generalizada. Yo nunca había sufrido de nada de estas cosas, créanme, Loana siempre es luz en donde llega. Y me convertí en una nube negra, literal. Y lo bueno de esto, de contar esta historia, es que esa nube negra se disipó y es sol ahora. Porque yo fui consciente de que yo estaba mal y fui a un psiquiatra aquí. Que cuando yo llegué al psiquiatra, el psiquiatra me dijo como que, la psiquiatra, perdón, me dijo, qué valiente eres de venir. O sea, de decir, estoy sintiendo esto y yo creo que algo no es normal. creo que algo está mal conmigo. Exacto. Y yo no quiero, yo soy mamá, tengo una hija. O sea, y eso es amarte a ti misma yo también. necesito como poner mis pies en la tierra Claro, otra vez. claro. Entonces, bueno, obviamente me medicaron, entré en un proceso de recuperación con terapias, con cosas, sigo en eso. No he dejado la medicación todavía porque no me siento preparada. Pero sí te sientes mejor, que es lo importante. ¿Has visto un avance de lo que era un año a cómo es ahora? Recuperé mi vida como era antes de la pandemia, antes como era yo, en esencia. Y bueno, mi hija conoce todo esto porque lo hemos hablado abiertamente en mi casa. Esto es un tema que si ustedes lo sufren, háblenlo, no tengan miedo de ir a un psiquiatra, eso no está mal, eso está bien, porque yo me tragaba los stops porque no los veía, por la ansiedad que yo tenía. Y la gente sabe lo peligroso que es aquí tragarse un stop o un semáforo en rojo o las consecuencias en riesgo tu vida y la vida de los demás también. Entonces, después de este año, del año pasado, 2024, fue un año como de ese clean out de mi mente, de centrarme, de entender que tengo que darme tiempo para mí, para caminar, para pintar, para hacer lo que quiera, sin tomar en cuenta esa necesidad, ese aspecto de necesito dinero para, no. You have to stop it, tienes que parar eso y pensar en qué quieres tú. El silencio del que hablaba, hacer ese silencio. En ese proceso, creo que este año estoy más en un punto espiritual. Es muy lindo porque primero es como la parte física, toda esa biología la tenemos que reparar, ahí voy con eso. Y ahora este año ha sido más espiritual, estoy en un proceso muy lindo, fui a un retiro este año, tenía años que no iba, muchos, porque yo estudié en un colegio católico, en Maracaibo eso es bastante común. Sí, sí lo es. Y llegué a ir a un retiro en esa época, pero ahora acá un retiro de adulta, con esos espacios de silencio, sin celular, sin teléfono, sin saber la hora, si es de día o si es de noche, no sabes la hora, nada. en esos retiros no sabes la hora. Es muy interesante porque una persona que va angustiada a un retiro de eso puede romper en llanto y no parar por 4 días. Mucha gente se va. Se van porque no aguantan. Pero para mí fue muy restaurador, fue mi regalo de Día de las Madres, porque mi familia me aceptó todo de que yo me fuera porque era justo, yo llegué el Día de las Madres, regresé del retiro. Y en ese retiro recibí respuestas de lo que yo quería hacer con la pintura, porque si bien es una actividad que hago para mí, yo siento que la tengo que poner al servicio de los demás. Yo antes del retiro doné, que fue donde te conocí, te vi, doné una pieza a San Bartolomeo, que es una iglesia que está en Old Katy, y para que la parroquia levantara fondos en una subasta. Yo el año pasado le doné a mi parroquia, que es Santa Faustina, pero de una manera muy como que no quiero que me vean mucho. O sea, hice unas piezas pequeñitas. Porque yo no me sentía en esa capacidad, como te digo, esa fuerza que siento ahora de hablar y de mostrar, no existía. La pieza de St. Bart's es como un statement. Fue mi primera pieza que yo dije, esta pieza es grande y todo el mundo la va a ver. Y es hermosa. Y todo el mundo la vio. Créanme que recibí muchísimos comentarios. A mí no me importa si me llamaron para que me compraran una, no me importa. ¿Por qué no lo hiciste con ese fin? No, no. Es extraño cuando uno escucha estas cosas, pero era como para honrar a Dios por todo lo que me había dado y porque me sentía como en una gratitud tan extrema. Todavía lo siento. Es muy bonito estar en ese estado. Este año ha sido como
de ese estado, a pesar de que sabemos que vamos por un año así con la migración aquí, que nos ha golpeado durísimo a Pero muchos. más aún es importante estar nivelado en el estado espiritual, Bueno, para que antes, ese sube y bajo, ¿me entiendes? Antes yo no sabía hacer eso, pero estamos aprendiendo. Entonces, esos escapes en la pintura me comenzaron a dar esa estabilidad que yo necesitaba en los momentos de, hay una noticia loca. Claro, uno aprende a veces como bueno, tú no puedes. Uno puede como bloquear esas noticias y decir, ok, no, voy a escucharlo cuando esté en un estado que lo pueda procesar. En mi caso, yo no veo noticias todos los días, por eso no te puedo ver todos los días, porque para mí es bien complicado ver noticias, pero sí tienes que estar pendiente de qué está sucediendo. Claro. So, esto del TPS y todo lo que está pasando de políticas migratorias es bien fuerte acá en este momento, y la pintura me ha brindado ese escape divino que le di propósito. Dije, ok, ¿qué me da una excusa para comenzar a pintar? Me lo dio las subastas que vi, que estas parroquias necesitaban dinero, porque también le doné una a San Teresa, que está en Sugarland. Le doné una al colegio y la subastaron. No sé qué pasó allá porque yo no fui. Era una gala, una cena, y yo ese mismo día estaba en St. Bart's. O sea, las dos salieron el mismo día. Sí, y yo decidí irme a St. Bart's, que bueno, fue la primera iglesia que visité cuando llegué a Katy. Y bueno, ya esto me ha abierto puertas, imaginación, o sea, mi mente ya no para. Ayer estuvimos en la primera piedra de lo que va a ser el Templo de la Divina Misericordia en Fulshire, con Santa Faustina, y, o sea, van a hacer ahora la iglesia grande, como es St. Bart's. St. Bart's es una iglesia bastante grande. Correcto. Ya la van a comenzar a construir, y justo ayer me presentaron a los arquitectos encargados porque hay que hacer algunas piezas para la iglesia, y bueno, ahí voy pegada yo. Amén, qué maravilla. Sí, vamos a poner unas piezas, ojalá, todavía no sé qué me van a mandar a hacer, pero bueno, quieren como el estilo que yo pinto. Entonces, yo me formé en figurativo, eso me ayuda mucho, claro. Pero no porque pinte arte sagrado, que me encanta. Siento que es una cosa que le agrega un valor espiritual inmenso a la creencia religiosa, ¿no? Total. Nos ayuda a enfocarnos en lo que es real, lo que es la verdad. Bueno, para mí. Pero no por eso solo hago eso. Correcto. Porque he ilustrado para libros de niños, para poemarios, he recibido, no sé, una vez en la JMJ de Panamá, cuando el Papa Francisco fue a Panamá, yo pinté un mural que como que hicieron un set para que la gente se tomara fotos en un mall bien conocido allá que se llama Multiplaza. Y la gente se paraba y se tomaba fotos, y la de atrás era la ilustración mía. Era como un skyline de Panamá, pero como con los colores de la JMJ, bien lindo. Entonces, yo recibo encargos de estos tipos y bueno, eso lo hago a través del estudio. Ok. Now, con lo de la pintura así sagrada y todas estas cosas, la respuesta que obtuve es que yo quiero como poner eso al servicio de gente que necesite, gente que está enferma, por ejemplo, que necesita hacer una rifa o vender la pieza. Bueno, yo me pongo a la orden para que si yo hago, por ejemplo, una imagen de Jesús de la Divina Misericordia, yo puedo publicarlo, ver si eso se vende, si yo lo puedo mover, y ese dinero yo ayudar a las personas. ¿Ya? No tienen que venderlo ellos. Si ellos pueden hacerlo, genial. Claro. Pero si no, yo puedo tratar de venderlo yo y darles ese dinero como para ayudarlos a costear. Sabemos cómo son las cosas aquí con ese tema de los seguros. Sí. Básicamente me quiero enfocar en las parroquias, que sé que les cuesta mucho levantar fondos, y sé que la gente que asiste a las iglesias quiere tener una imagen, un cuadrito, una cosa generalmente, ¿no? Sí. Por lo menos los católicos somos muy de imágenes también, y nos gusta mucho preservarlas. Sí, y la gente, los cristianos, que mis amigos cristianos, yo soy bien ecuménica en ese aspecto, también puedo hacer como, ¿sabes? Las cruces que tienen flores, que ellos ponen imágenes así en sus casas, ponen cosas como más recatadas. Correcto. Eso también lo hago, o sea, en realidad, gracias a Dios, este talento que tengo lo estiro, lo puedo, tú me dices, lo quiero con estos colores, yo puedo hacer todo eso. O sea, tengo una cosa que traduce las palabras, yo no lo sé explicar, pero siempre que me encargan algo, que tengo una comisión, la persona queda
feliz. Fascinada. Sí, nunca he tenido un problema. No, y lo digo por voz propia también, porque resulta que yo también lo vi en esta exposición que estamos hablando, en esta subasta en San Bartolomé, y no solamente que quedé impresionada, sino que yo no sabía que había sido ella. Ahí viene lo grande, porque era silenciosa. Sí. No tenía nombre, entonces... Generalmente son silenciosas. ¿Qué sucede? Que al momento de que yo veo el dibujo, la pintura, quedo encantada y trato de indagar a que me digan quién era, porque nadie te dice quién es porque es silenciosa. Como yo también participo como voluntaria en la iglesia, di con la persona y cuando me dijeron, no, que es ella, ¿qué tal? Y ya yo la había conocido porque también estaba afuera vendiendo otras cosas. Sí. Y dije, es ella. Y automáticamente la empecé a seguir en las redes sociales, que se las voy a dejar acá para que también entonces tengan la oportunidad de seguirla, porque tiene un trabajo maravilloso en cualquiera de sus cuentas, porque sabemos que pese a que haces tantas cosas, pues ahora estás enfocada en la pintura, pero pueden entonces también escribirte para cualquier inquietud que tengas. Sí, o sea, yo soy multifacética. Yo puedo adaptarme si tienen algún requerimiento. Por ejemplo, el año pasado hice unos recuerditos para una comunión y quedaron súper lindos. O sea, porque junto como todo lo que sé hacer. Y es bien bonito. Y siempre no me dice la gente como que, pero ¿tienes tiempo? Señores, ese es mi trabajo. Claro. Si yo no tengo esos encargos, yo no puedo continuar con mi estudio, no puedo seguir caminando ya. Entonces la pintura es otra cosa porque es más hobby, esparcimiento y propósito. Pero la parte de diseño y hacer todas estas cosas que puedo hacer, recuerditos, cosas para, por ejemplo, baby showers y esas cosas también las puedo hacer. Entonces, no es algo que publico, pero es algo que puedo hacer. Así es. Entonces, bueno, ahí lo tienes. Aquí estoy. Vamos con unas preguntitas cortas y respuestas cortas antes de terminar la entrevista, porque hemos hablado muchísimo conociendo a nuestra invitada hoy. Loana nos acompaña. Gracias nuevamente por estar acá, Loa. Gracias, me encanta conocer tu historia, definitivamente inspiradora y que nos sirva a todos, ¿no? De resiliencia, de escuchar esas cosas que nos pueden pasar y que tenemos que ser fuertes ante cualquier adversidad para seguir entonces nuestro camino. Una palabra que describa tu esencia, Loa. Muy generosa. ¿Tu lugar favorito en Maracaibo? ¡Ay, qué difícil! Tengo demasiados lugares favoritos en Maracaibo. Bueno, me encanta la calle Carabobo. La que recuerdo. La que recuerdo, ¿ok? Es una calle llena de casitas de colores hermosos. Sí. Un sueño por cumplir. Sé que no te gusta pensar a futuro, pero bueno, tal vez en los próximos... Un sueño por cumplir, no, pero sí tengo un sueño por cumplir. Okay. Quiero volver a viajar fuera de Estados Unidos y me gustaría ir a Italia con mi esposo. Así será. Y con mi hija también. Claro. Sí. Ella está allá y dice, ¿y yo? ¿Y yo? También está invitada, Sofía, no se preocupe. Porque me gustó mucho visitar Italia cuando fui y creo que mi esposo sería muy feliz allá, comiendo. Sí. ¿Qué es lo primero que haces cuando tienes un día difícil? Dios mío, orar, paro. Sí, paro y no crean que orar, paro, no. Es como, a veces cierro los ojos, respiro profundo, pido fortaleza y a veces abro la Biblia como para ver qué me sale, para leer, para ver si hay algo para que yo pueda sobrellevar el momento. Pero sí, hago una pausa. Es súper importante pausarse. 15 minutos, 5, 10, lo que sea, respirar. Me ha costado mucho aprender a respirar. Y valoro mucho esos momentos, lo hago todos los días en la mañana. Sí, unos estiramientos, unas cuestiones. Tengo como una rutina en las mañanas para evitar eso. Sí es necesario. O sea, cual sea a lo que se dedique, siempre es necesario tomarse una pausa, y más en el mundo que vivimos hoy en día. A veces estamos colapsados o saturados de información, con el tema de las redes sociales, con lo que sucede en la calle, en tantas cosas, ¿no? Y siempre es importante, pues, darse su tiempo. Bien lo hemos mencionado. Yo creo que gran parte de lo que hemos platicado el día de hoy, o lo que me deja mi aprendizaje con esta entrevista que he tenido con Loa, ha sido el hecho de la importancia de verte a ti mismo, más allá de solamente lo que refleja un espejo, sino por dentro, cómo te sientes, y eso que sientes, cómo eres y cómo estás, es lo que proyectas, y cómo también tratas a tus hijos, a tu familia, a tu esposo. Entonces, qué importante también es ser consciente, aceptar la situación que estés viviendo y pedir ayuda cuando lo necesites. Sí, bueno, eso yo siento que mi aprendizaje de la migración acá en Estados Unidos es pedir ayuda. Se resume en esa frase, porque yo era una persona que, como vieron, súper independiente, siempre, nunca pisando a nadie, pero siempre como que haciendo mi voluntad, con lo que yo quería hacer, y se me daba. Y hay un momento que llegas acá, tuve que pedir ayuda a mi familia, tuve que pedir ayuda a amigos, porque yo no llegué
aquí con un apartamento rentado, nada de eso. Y es difícil, tienes que tener humildad, saber de dónde vienes, siempre recordar, ¿sabes? Recordar, ok, sí, se me dio todo esto, pero ya va. La gente puede ayudarte, no te van a pasar factura, no. Correcto. No. Entonces eso, incluso a mi propio esposo, pedirle ayuda, porque en ese momento que yo estaba recuperando ese equilibrio, yo tuve que bajar mi ritmo de trabajo. Y tú sabes lo que eso implica, que dinero, menos dinero en casa. Y yo era como, en algunos puntos fui el ingreso más fuerte, después él y así, ¿no? Tú sabes cómo es acá. Pero en ese momento él me dijo, mira, todo está bien, yo estoy trabajando, yo estoy bien, entonces tú dedícate a mejorarte. Enfócate. Eso es muy valioso, que alguien te diga, dedícate a mejorarte, es una bendición, porque no todo el mundo tiene esa oportunidad. No, y menos aquí en Estados Unidos, que es súper agotador, que lo hemos mencionado, ¿no? El tema de emigrar, de volver a comenzar, de pagar alquiler, servicios, etcétera, etcétera. Pero estamos acá, que es lo importante, agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos dio de poder estar en un país lleno de oportunidades, como bien lo mencionaba Lo al inicio de esta entrevista o de esta conversación. Y como siempre les comento, me encanta estar acá, escuchar sus historias inspiradoras. Siéntanse libres de activar esas notificaciones, suscribirse al canal, compartirla, por favor, para que lleguemos a más corazones, a más oídos y las personas sean voceras de buenas noticias que tanto nos hacen falta hoy en día. Loa, querida, un placer conocerte. Muchas gracias. Conocerte ahora en la parte de interna y aparte de eso, pues, que nos hayas compartido tu historia, lo valoro muchísimo, que me has dado la oportunidad de escucharte acá en primera persona y también compartirla a través de mi canal, así que gracias por estar acá. Gracias a ti y bueno, espero que esa historia les sirva, porque sé que muchas personas pasan por esa situación cuando emigran y se lo quedan. Y si tienen la oportunidad de buscar ayuda, búsquenla. Loa nos acompañó el día de hoy y tiene las redes sociales, ya lo sabe, haga el bien y no mire a quién será hasta un próximo episodio. ¿Quién vendrá la próxima semana? Cuídense mucho, los quiero. Bye. ¡Te lo dije!